Este momento supremo del país. La zona de distensión del Caguán. Dejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas. 500 desmovilizados de las autodefensas. Guerrilleros y paramilitares desmovilizados se unieron. La educación superior, una opción de vida que aporta a la paz. El diplomado me ha servido mucho para una mejor visualización del tema, en cuanto a que a nivel personal no tenía mucho conocimiento de cómo adquirir los diferentes métodos para ingresar a una universidad, qué universidades públicas habían, qué universidades privadas, cuáles eran las más económicas. Yo considero que principalmente la posibilidad de un proyecto de vida, de cambiar el paradigma frente a su proceso social, y también permite que tengan un prospecto frente a cómo quieren transformar y cómo quieren ser actores del cambio en la sociedad o incluso para sus familias. Y obviamente también se permite a través de procesos de incorporación no solo en el campo social, sino en la vida académica. Asumir la diversidad supone valorar el derecho a la diferencia como crecimiento educativo y social. Esto exige un viraje en los modos de pensar y actuar, de hacer educación y ver la didáctica y la pedagogía al interior de la universidad. En momentos en que el país se compromete con procesos tendientes a la paz, cada colombiano y cada institución debe aportar desde su naturaleza a esta meta común. La reintegración de personas víctimas desmovilizados y desvinculados del conflicto armado requiere espacios que los hagan partícipes de los beneficios de la ciudadanía y que los acerquen al desarrollo integral de su humanidad dentro de la igualdad de oportunidades. Hacer esas coordinaciones interinstitucionales, no solo con las instituciones, sino con las víctimas y con los reintegrados en la geografía de Bogotá y en la geografía del sur de Bogotá, que es donde específicamente está desarrollando este proyecto la Universidad Minuto de Dios. En mi caso, ¿cómo fue la forma de llegar allá a los movimientos armados? ¿Sí? Esto ocurre más o menos cuando tenía un promedio de unos 10 años de edad, que tengo la oportunidad de estar en esa época en el auge de la famosa coca como campesino. Me cansé de ser un raspachín y por primera vez pasó la insurgencia por ahí, el Frente 32 de las FARC en esa época, y automáticamente me encarrilé a ella. Tenía por ahí unos 13 años, 14 años. La verdad no sabíamos nada, cómo era el proceso. Ahí aprendí muchas cosas. De hecho, ahí prácticamente me enseñaron a escribir, a leer y a escribir. Fueron mis primeros inicios como escuela. Nos nombraban un profesor allí, en la montaña. Todo era muy superficial, así, pasábamos y ya. Nada más que ver, ¿no? Al llegar a una ciudad que nunca conocíamos simplemente después de 18 años de estar en el movimiento armado, llegar a la ciudad y conocer, pues, no sé, siempre le llamaba a esto como una selva de piedras también. Por ejemplo, yo estuve en las FARC, y yo de alguna forma no conocía la historia del por qué estaba allá y de por qué se había conformado las FARC. Y aunque en las FARC hay muchas formas de estudio, pero fue acá donde verdaderamente vine a entender y a tratar de buscar desde la memoria histórica de nuestro país,
de esos conflictos que se han dado, poder entender de alguna forma por qué se dieron esas situaciones, poder también ya no ser tan radical, sino poder darme otra visión, otra perspectiva de la vida y entender al otro también, entender a las personas que piensan diferente, además también entender a cada persona que vive de alguna forma una u otra historia. Es posible la integración comunitaria aún en medio del conflicto. Y eso se hace cuando se acompaña a la gente. El proceso de esto es la capacidad de expresar personalmente los deseos, los intereses, las iniciativas, la posibilidad de trabajar juntos en organizaciones pequeñas. Y eso, digamos, hace parte de la pregunta vital que para cualquier sujeto tiene que hacerse, no solamente para el niño, la niña o el joven con discapacidad. ¿Para qué tendría que aprender ese niño X o Y cosa? ¿Para qué el álgebra? ¿Para qué enseñar que en 1810? ¿O para qué enseñar las relaciones entre adjetivos, adverbios y demás? El objetivo y su meta primordial es poderse acoplar a las nuevas condiciones que brinda la ciudad, y entre ellas está el investigar, el volverse muy autónomo de sus decisiones, el que no pensar que la educación superior y la tecnología lo puede atropellar a uno, sino que uno tiene que irse involucrando día a día con los avances que tiene la misma. A partir de ello, se diseñó la Cátedra de Inclusión dirigida a las comunidades de docentes, administrativos y estudiantes de Uniminuto con la intención de generar espacios que difundan la cultura de la inclusión y propongan soluciones a problemas identificados en torno al tema que lo convoca. Estructurar propuestas que tengan como consigna la mitigación de cualquier barrera de exclusión social para ser presentadas a convocatorias, entidades o gobiernos. La falta de oportunidades es lo que uno hace que busque más caminos fáciles, pero ya al haber posibilidades, pues uno se concentraría más en estudio y en cosas así. El trabajo que hemos venido desarrollando aquí en la población de Santa Rosa, en la localidad de San Cristóbal, es bastante significativo, puesto que se ha visto la acogida que ha tenido la presencia de Uniminuto. La ubicación de Uniminuto en el sur de Bogotá es privilegiada para atender a la población de víctimas, desmovilizados y desvinculados del conflicto armado. Estamos entonces preparados para aceptar y acoger a la población de víctimas, desmovilizados y desvinculados del conflicto armado en los programas tecnológicos y profesionales que ofertamos.